La tarde estaba especialmente calurosa. El sol se ponía lentamente, como si no quisiera despedirse de un día que había estado lleno de calor y de aromas de especias mezclados con el aire del mar. Mi pueblo, donde cada piedra en el camino me era familiar desde la infancia, parecía cobrar vida con nuevos colores en esas horas. Julio y yo caminábamos hacia la playa, donde realizábamos nuestros entrenamientos diarios. Pero esta vez, algo era diferente. Cuando vi a Julio bajo la luz del atardecer, me sentí incómoda. Sus músculos, brillando por el sudor, parecían de bronce, y sus ojos, siempre tan seguros, brillaban hoy con algo nuevo. Tal vez era la misma luz que iluminaba el horizonte, o quizás no. Me sonrió, y en sus labios apareció una ligera mueca de burla, como si supiera algo que yo apenas comenzaba a sospechar. ¿Estás lista?, me preguntó. Su voz era profunda, como el mar en el que estábamos de pie con los pies descalzos. Asentí, intentando no delatar mi nerviosismo. Los entrenamientos con Julio siempre habían sido algo especial para mí. No era solo mi padrastro, se había convertido en mi mentor, en mi amigo, y a veces me parecía que era algo más. Comenzamos con el calentamiento. Sus manos, firmes y seguras, corregían mis movimientos. Cada vez que me tocaba, sentía cómo mi corazón se aceleraba. Más fuerte, María. No tengas miedo. Sus palabras siempre eran simples, pero en ellas había tanta fuerza. Me esforzaba. Con cada golpe al aire, con cada paso adelante, sentía cómo la tensión entre nosotros crecía. No era la tensión que surge en un combate. No. Era algo diferente, más profundo, casi imperceptible, pero al mismo tiempo abrumador. Parecía que cada golpe que daba no era solo un movimiento físico, sino la expresión de algo que yo misma no podía entender del todo. Cuando lo miré, nuestras miradas se cruzaron. Había algo nuevo en su mirada, algo que nunca había visto antes. Era un desafío, pero no deportivo, sino otro, más personal. Sentí una ola de calor apoderarse de mí, y no estaba relacionado con el calor del ambiente. Nuestros golpes se volvieron más sincronizados, más fuertes. Sentía cómo su presencia eclipsaba todo a mi alrededor. El sonido de las olas, el ruido del viento, incluso mis propios pensamientos. Parecía que todo el mundo se reducía a nosotros dos, y ya no podía distinguir dónde terminaba el entrenamiento y empezaba otra cosa. En un momento dado, se acercó demasiado para que fuera justificado por el entrenamiento. Podía sentir su aliento en mi piel, y en ese momento todo se detuvo. Solo estábamos nosotros, la arena bajo nuestros pies y sus ojos, en los que había tantas emociones que no podía descifrarlas de inmediato. El tiempo parecía haberse ralentizado, y comprendí que esto era más que un simple entrenamiento. Era un momento en el que las palabras sobraban, y cada golpe, cada mirada decía más de lo que se podía expresar con palabras. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba, pero era una tensión agradable, como antes de algo inevitable, pero largamente esperado. Comprendí que habíamos cruzado una línea que no pretendíamos cruzar, y sin embargo, había sucedido. Cuando terminó el entrenamiento, estaba de pie, respirando con dificultad, tratando de ordenar mis pensamientos. Julio se acercó a mí, su mano tocó mi hombro, y fue tan natural, como si lo hubiéramos hecho siempre. Pero en realidad, ambos sabíamos que este era el primer paso en una nueva dirección. No sabía qué decir, así que simplemente sonreí. En sus ojos vi la respuesta. Él tampoco sabía qué pasaría después, pero no le asustaba. Al contrario, parecía incluso alegrarle. Me propuso que descansáramos un poco y bebiéramos agua, pero en su voz escuché algo más. Algo oculto tras las palabras, como una promesa que aún estaba por cumplirse. Después de que terminó nuestro entrenamiento, sentía cómo mi pecho subía y bajaba rápidamente, y mi corazón seguía latiendo como si acabara de correr una maratón. Estábamos parados en la orilla. La arena bajo nuestros pies ya se había enfriado, pero el aire seguía impregnado del calor del día que se despedía.
Julio me miró con esa sonrisa enigmática que siempre me hacía sentir un poco insegura, pero al mismo tiempo provocaba una extraña y casi cosquilleante emoción. ¿Quieres beber algo?, me ofreció, sacando de su bolsa una botella de tequila que, al parecer, había traído especialmente. Sonreí, tratando de ocultar la leve vergüenza que, sabía, no podía escapar de su mirada atenta. El tequila, al igual que Julio, era algo familiar para mí, pero al mismo tiempo impredecible. De él se podía esperar cualquier cosa: un calor suave que se extendía por el cuerpo, o un repentino mareo, como de un golpe fuerte. Extendí la mano, tomé la botella y bebí un sorbo. El calor se fue extendiendo lentamente por mi cuerpo, mezclándose con las emociones que aún rugían dentro de mí. Nos sentamos en la arena, y Julio empezó a hablar. Su voz era calmada, pero en ella se sentía una energía oculta. Comenzó a contarme sobre sus sueños, sobre cómo de joven soñaba con conquistar el mundo del boxeo, convertirse en campeón, pero la vida lo llevó por otro camino. Había escuchado sobre sus sueños antes, pero ahora, mientras hablaba, parecía que esas palabras eran para él una forma de liberarse del peso que llevaba dentro. Miraba las estrellas, y en sus ojos se reflejaba lo que intentaba expresar con palabras, pero que, al parecer, no podía del todo. Conocía a Julio desde hace mucho. Siempre había sido una persona que guardaba sus sentimientos para sí. Pero ahora, bajo la influencia del tequila y el silencio de la noche, finalmente se abrió. «Sabes, María», dijo sin apartar la vista del cielo, «hace tiempo que no me sentía tan libre como estando contigo. Es extraño. Todo parece normal, pero de alguna manera es diferente». Sentí cómo algo dentro de mí se revolvía. Sus palabras penetraban directamente en mi alma, dejando tras de sí una sensación de calidez y una ligera ansiedad. No sabía qué responder, así que simplemente guardé silencio, escuchando su voz y sintiendo cómo cada sonido resonaba en mi pecho. Habló de cómo estaba cansado de una vida llena de rutinas y obligaciones, cómo quería cambiar algo, pero no sabía por dónde empezar. En sus palabras sentía arrepentimiento, pero no por el pasado, sino más bien por no haberse atrevido nunca a dar un paso adelante. Sus manos eran tan fuertes, pero en ese momento sentí en ellas una debilidad que él, quizás, intentaba ocultar. Siempre estuve seguro de que lograría más, pero... Se quedó callado, y vi cómo sus ojos se oscurecieron. Sentí que debía decir algo, pero las palabras se atascaban en mi garganta. En lugar de eso, simplemente le extendí la botella. Bebió un sorbo, y por un momento guardamos silencio, disfrutando de esa extraña cercanía que había surgido entre nosotros. Una cercanía que parecía a la vez natural e inesperada. Seguimos hablando, y nuestras conversaciones se volvían cada vez más sinceras. Le conté sobre mis miedos, sobre cómo a veces sentía que mi vida estaba atrapada en un círculo del que no había salida. Él escuchaba sin interrumpir, y en su mirada veía comprensión. No era solo empatía, era la conciencia de que ambos, cada uno a su manera, buscábamos algo más que la simple rutina diaria. En algún momento, sin pensarlo, puse mi mano sobre la suya. Fue tan natural, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Me miró, y sus ojos estaban llenos de los mismos sentimientos que me abrumaban. Era un reconocimiento de que entre nosotros había ocurrido algo importante, algo que cambiaría todo. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como una explosión. En un instante, todas nuestras dudas y miedos desaparecieron, y solo quedó esa pasión que ardía dentro de ambos. Sus caricias eran a la vez suaves e insistentes, y sentía cómo dejaba de lado todas sus barreras, permitiendo que los sentimientos tomaran el control. Nunca antes había sentido una cercanía así con nadie. Era más que una simple intimidad física. Era la fusión de dos almas que finalmente se habían encontrado. La mañana llegó demasiado rápido, y los primeros rayos del sol
filtrándose a través de las estrechas rendijas de las persianas, me despertaron suavemente. Abrí los ojos y sentí como una cálida sensación de felicidad, mezclada con un ligero arrepentimiento, me envolvía como un velo. Estaba acostada en la cama, y a mi lado, Julio, su respiración tranquila y regular, como el mar que tantas veces habíamos visto juntos. Mi cabeza estaba un poco pesada, pero no por el tequila, sino por los acontecimientos de la noche. Lucía, no es lo que piensas. Mi voz temblaba, y supe que no había convencido ni a ella ni a mí misma. Ella mantuvo su mirada firme, llena de tristeza, pero también de resolución. María, no puedes engañarme, te conozco demasiado bien, dijo. Su voz era suave pero implacable. Lo que vi no es algo que se pueda justificar. Sé que es difícil, pero tienes que decirle a tu madre. No puedes seguir ocultándolo. Su demanda me golpeó como una ola fría. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Contarle a mi madre era una idea aterradora, una pesadilla que había intentado mantener lo más lejos posible de mi realidad, pero ahora con Lucía frente a mí, sabía que no había forma de escapar. Lucía, por favor, supliqué. Mi voz era apenas un susurro. No puedo decírselo. No lo entenderá. Esto destruirá todo. María. Su tono era firme, pero supe que también estaba luchando contra sus emociones. Lo que está sucediendo entre tú y Julio es peligroso. No puedo quedarme callada. Si no le dices a tu madre, yo lo haré. Estas palabras se sintieron como un golpe final. Mi amiga, la persona en la que siempre había confiado, ahora se estaba volviendo en mi contra. No por malicia, sino porque creía que era lo correcto. Pero eso no lo hacía menos doloroso. Una oleada de desesperación me recorrió. Sentía que mi vida se estaba desmoronando, que todas las decisiones que había tomado me llevaban a un abismo del que no había retorno. Y en mi desesperación, hice lo único que se me ocurrió para ganar tiempo. Lucía, si no dices nada, te daré dinero. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar en ellas, y supe que había cometido un error. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, y vi el dolor y la decepción que se reflejaban en ellos. Me miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, y por un momento, el silencio entre nosotras fue casi insoportable. ¿Estás tratando de sobornarme? Su voz era baja, cargada de incredulidad. ¿Así es como piensas resolver esto, María? Sentí una oleada de vergüenza y tristeza. No era así como quería que las cosas fueran. Sabía que lo que acababa de hacer había roto algo valioso entre nosotras, algo que tal vez nunca podría repararse. No, Lucía. Intenté corregirme, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Ella se levantó lentamente. Sus movimientos eran deliberados, como si cada uno le costara un esfuerzo inmenso. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, y vi en su rostro la expresión de alguien que ha perdido algo querido. Pensé que éramos amigas, dijo finalmente. Su voz era un susurro lleno de dolor. Pero veo que esto es más grande que eso. No puedo quedarme en silencio, María. Por el bien de todos, esto tiene que salir a la luz. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome en esa terrible soledad que se cernía sobre mí como una nube oscura. Cuando la puerta se cerró tras ella, supe que había perdido más que una amiga ese día. Había perdido la confianza y el respeto de alguien que había sido como una hermana para mí. Las horas siguientes fueron una mezcla de miedo, arrepentimiento y un sentimiento abrumador de impotencia. Cada segundo que pasaba, el temor de lo que vendría después crecía dentro de mí. Sabía que Lucía no iba a retroceder, que mi secreto estaba a punto de ser revelado, y que cuando eso sucediera, el mundo que conocía se derrumbaría. Al día siguiente, mi madre entró en la casa. Su expresión era seria, y supe que Lucía había hablado con ella. Me miró fijamente y en su rostro no había solo dolor,
sino también una determinación que no había visto antes. Sabía que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de mis acciones. «María, tenemos que hablar», dijo. Su voz era firme, pero en ella también había una nota de tristeza. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para lo inevitable. Sentía que cada paso que daba me acercaba a un precipicio del que no había vuelta atrás. Lo que estaba por suceder cambiaría nuestras vidas para siempre, y aunque el miedo me atenazaba, también sabía que no podía seguir huyendo. Nos sentamos en la sala, y mi madre comenzó a hablar. Su voz era grave, cargada de emociones reprimidas. «Lucía me ha contado lo que vio», dijo, y esas palabras fueron como un golpe directo a mi alma. «Quiero que me digas la verdad, María. Necesito entender qué es lo que ha estado sucediendo». Mi garganta se cerró, pero sabía que no podía mentir. No después de todo lo que había sucedido. Con cada palabra, sentía que mi corazón se rompía un poco más, pero finalmente le conté todo. No omití nada, ni las dudas, ni el miedo, ni la pasión que me había llevado a cometer un error tan grave. Cuando terminé, mi madre guardó silencio por un largo tiempo. Sus manos temblaban ligeramente, y vi cómo luchaba por contener las lágrimas. Su dolor era palpable, y lo sentí como una cuchillada en mi propio corazón. «María», comenzó, pero su voz se quebró. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. «¿Esto es tan difícil de comprender? ¿Cómo pudiste...?» Se detuvo, incapaz de seguir. Las palabras no podían expresar el peso de la situación, ni el dolor que ambas sentíamos. Finalmente, mi madre se levantó. Su rostro era una máscara de tristeza. «Voy a necesitar tiempo, María. Tiempo para entender, para sanar. No sé si podré perdonarte, pero intentaré», dijo. Su voz era un susurro cargado de agonía. Me quedé sola en la sala, y la soledad era abrumadora. Sabía que lo que había hecho era imperdonable, que había herido a las personas que más amaba. Pero también sabía que, de alguna manera, tenía que encontrar un camino hacia adelante. Los días siguientes fueron los más largos y solitarios de mi vida. Mi madre y yo apenas hablábamos, y cuando lo hacíamos, sus palabras eran breves, cortantes, llenas de la distancia que ahora nos separaba. Julio se había ido, y con él se había llevado la única fuente de consuelo que tenía en esos momentos. Estaba completamente sola, enfrentándome a las consecuencias de mis decisiones. Pasaron semanas antes de que mi madre y yo pudiéramos volver a sentarnos juntas, sin que el silencio entre nosotras fuera insoportable. No había vuelto a mencionar lo sucedido, y aunque sus ojos aún reflejaban dolor y decepción, también veía en ellos un deseo de reconstruir lo que habíamos perdido. Sabía que nuestro camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero también sabía que, si ambas lo deseábamos, podríamos encontrar una forma de sanar. Con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar, pero las cicatrices quedaron, recordándonos siempre la fragilidad de nuestras relaciones y lo fácil que es destruir lo que más amamos. Julio nunca regresó, y aunque su ausencia dejó un vacío en mi vida, también entendí que su partida era necesaria para que pudiera empezar a reconstruirme. Entendí que la pasión que sentía por él era solo una parte de un problema mucho más profundo, uno que debía resolver por mí misma. En esos meses, mi madre y yo aprendimos a hablar con más sinceridad, a expresar nuestros sentimientos sin miedo al juicio. Fueron conversaciones dolorosas, pero también necesarias para que ambas pudiéramos comenzar a sanar. Con el tiempo, la confianza comenzó a regresar, lentamente, como una planta que crece en terreno difícil, pero finalmente echando raíces. Un día, mientras paseábamos por la playa, el lugar donde todo había comenzado, mi madre se detuvo y me miró a los ojos. «María», dijo suavemente, «sé que lo que pasó entre tú y Julio fue un error, pero también sé que lo que has aprendido de esto te ha hecho más fuerte. No sé si alguna vez podré olvidar todo el dolor que sentí, pero quiero que sepas que,
A pesar de todo, te amo. Eres mi hija, y nada cambiará eso. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, el perdón era posible. En los años que siguieron, continuamos trabajando en nuestra relación. No fue fácil, y hubo muchos momentos de dolor y arrepentimiento. Pero también hubo momentos de alegría, de redescubrimiento mutuo, y de una conexión más profunda que nunca habíamos tenido antes. La experiencia nos cambió, pero también nos hizo más fuertes. Mirando hacia atrás, veo que aquel verano fue un punto de inflexión en mi vida. Perdí mucho, pero también gané una comprensión más profunda de mí misma y de las personas que me rodean. Aprendí que el amor, aunque poderoso, puede ser destructivo si no se maneja con cuidado. Y lo más importante, aprendí que la redención es posible, pero solo si estamos dispuestos a enfrentar nuestros errores y a trabajar incansablemente para corregirlos. Con el tiempo, los recuerdos de aquel verano se desvanecieron, pero las lecciones que me enseñó permanecieron. Hoy, soy una persona diferente, más consciente de mis acciones y de su impacto en los demás. Y aunque el camino hacia la reconciliación fue largo y doloroso, sé que valió la pena. Si alguna vez me encuentro en una situación similar, sé que ahora tendré la fuerza para tomar mejores decisiones, para proteger lo que es verdaderamente importante y para no repetir los errores del pasado. Porque al final, la vida es un viaje de aprendizaje constante, y cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene algo que enseñarnos.